clase pasada habíamos hablado de lo que era atención inmediata del recién nacido y habíamos hablado un poco de lo que era el recién nacido vivo. ¿Qué caracteriza a un recién nacido vivo sobre todas? Todas. Entonces tenemos que recordarnos que eso va a determinar si nuestro neonato está en condiciones de solamente hacer atención inmediata al recién nacido o requiere algún tipo de maniobra de reanimación. Ya habíamos hablado también que la gran mayoría de neonatos, más del 90% de ellos, en realidad no requiere que hagamos nada para que se adapte a la vida intrauterina. Solamente pues acompañarlo y observar, ¿no? Entonces, como dice ahí, la mayoría de los recién nacidos hacen de la transición de la vida intra a la extra sin ningún tipo de intervención. Tenemos que recordar también, y habíamos hablado de eso, que hay características propias, sobre todo cardiopulmonares en los neonatos, que hacen que esta vida o que este paso sea un poco peligroso. Uno de esos es el aspecto pulmonar y el aspecto cardíaco. Recordemos que a nivel pulmonar, los alvéolos no se encargan de la oxigenación, ¿no? Intraútero, sino que es la placenta. Entonces, los vasos sanguíneos de los pulmones están contraídos y los alvéolos están llenos de líquido. Entonces, generalmente, y eso es importante que sepan, que la mayoría de neonatos lo que presenta es una depresión respiratoria, de tipo respiratorio, es decir, suele necesitarse reanimación neonatal cuando se produce una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, el paso más importante y eficaz para la reanimación de un neonato es ventilar a los pulmones. Como dicen, muy pocos necesitan compresiones torácicas y muy poco porcentaje necesitaría que le apliquemos algún tipo de intervención. Es importante el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Cuando hemos hecho las prácticas, con las señoritas que ya hemos hecho prácticas, hemos visto que es importante comunicarnos, ¿no? Decir qué está pasando. Desde antes que nazca el bebé, ¿por qué? Porque yo tengo que informarme de los antecedentes que pudiera presentar. Y cuando empezamos a reanimar a nuestro bebé, es importante comunicarnos porque tenemos que saber los tiempos, también tenemos que coordinar de repente las ventilaciones y coordinar lo que es los masajes cardíacos. O sea, no podemos cada uno estar por nuestra cuenta, no. Tiene que ser un trabajo en equipo. Más del 85 al 90% de los neonatos empieza a respirar durante los primeros 30 segundos del parto. Un 10% empieza a respirar después de lo que lo secan y estimulan, ¿no? Entonces logra pues una transición exitosa. El 5%, hasta 5 u 8% de los niños puede requerir ventilación a presión positiva y solo un 2% podría requerir intubación, ¿okay? El 1% de los niños puede requerir compresión cardíaca, o por eso dices 1 de 100, o medicación de emergencia. Entonces, obviamente, si nosotros identificamos factores de riesgo en un neonato, nos vamos a preparar para la posibilidad que este neonato requiera reanimación cardiopulmonar. Y por lo tanto, también vamos a estar más atentos a algunos problemas que pudiera presentar y también vamos a actuar más rápido. Y al actuar más rápido, va a permitir que él responda más rápido también. Ahora dice, ¿por qué es diferente? En neonatología todavía marcamos el A, B, C, D. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el problema más es de tipo respiratorio, más un problema de insuficiencia respiratoria que un problema cardíaco, que es como en los adultos, ¿no? Entonces, los recién nacidos en su gran mayoría tienen un corazón sano, no tienen problema cardíaco, ¿ok? Entonces el problema es una insuficiencia respiratoria por un problema o una interrupción en el intercambio gaseoso, sobre todo en el aporte de oxígeno. Entonces por eso lo vuelvo a recalcar. Lo más importante en la reanimación es la ventilación. Ya habíamos hablado que a nivel cardíaco vamos a tener algunas comunicaciones, ¿verdad? Tenemos
persistencia del conducto arterioso, tenemos comunicación interauricular y el foramen igual, ¿no? Entonces, el conducto venoso de Aramis. Es importante recordar que eso va a producirse un cambio una vez que nazca el bebé y que los pulmones comiencen a funcionar porque hay cambio de presiones, ¿no? Y acordarnos también que el aire empieza a ingresar a los alvéolos y eliminar el líquido. Pero de todas maneras, esa presencia de líquido me puede condicionar a que tenga un problema de insuficiencia respiratoria y hacerme pues un cuadro de depresión respiratoria. Acordarse también que los vasos sanguíneos, acuérdense que los vasos sanguíneos que están alrededor de los alvéolos están colapsados. ¿Por qué están colapsados? Porque obviamente no se produce un intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces el organismo lo único que hace es enviar poquita sangre como para que crezcan mis pulmones, pero no para ese intercambio gaseoso. Porque ustedes tienen que acordarse que hay aquí, ¿no?, lo que se llama la membrana alveolo-capilar, la membrana que está entre el alveolo y el capilar. Y ahí es donde se produce el intercambio de gases. Es decir, del pulmón a la sangre pasa el oxígeno y de la sangre al pulmón pasa el CO2. Entonces vamos a ver viendo un intercambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice ahí, los pulmones están colapsados, ¿no? Todo el oxígeno viene a través de la placenta, ¿ya? Como la sangre solamente fluye hacia el lado derecho, entonces hay un intercambio también de sangre, puede ser porque el lado izquierdo está un poquito más colapsado, ¿no? Entonces todos esos cambios, y a medida que el bebé comienza a llorar y a llorar, va a permitir que el líquido de los alvéolos se vayan absorbiendo y obviamente también que los vasos sanguíneos se vayan relajando. Hay un cambio de presión y estos comiencen a dilatarse y ya hay un intercambio de gases. Entonces esto es lo que les decía. Nosotros en neonatología todavía mantenemos el A, B, C, D de la reanimación cardiopulmonar. El A es vía aérea. Asegurarnos que nuestra vía aérea esté permeable. La B es ventilación o breathing de respiración. C, circulación. Y D, el uso de drogas. Eso va a continuar en neonatos. Cuando ustedes hagan lo que es reanimación cardiopulmonar en unas instantes, ustedes se van a dar cuenta que la C pasa hacia adelante. Muchísimo calor y yo estoy más Las cortinas de atrás, de repente las ventanas de atrás las pueden abrir porque eso es un nudo de la cortina, porque eso no va a interferir con la pantalla. Dice, están un poco abiertas, ¿las cierro o las abro? No, ábrelas, no. Gracias. Ahí no interrumpe a nadie, ¿no? Creo. ¿No? Ahí. Entonces, lo que ustedes van a ver ahorita es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar neonatal. Este es el algoritmo que vamos a comenzar ahorita a ir desglosando. ¿Okay? Vamos a ir desglosando. Habíamos hablado que cuando hacíamos atención inmediata al recién nacido, una parte fundamental de ello es la anticipación. ¿Qué teníamos que anticipar? ¿Quién levanta la mano? A ver si me... ¿Qué más? ¿Qué más era en la anticipación? Uno son los factores de riesgo. ¿Qué más? El equipo y material y personas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos anticipamos, tenemos que tener en cuenta qué factores de riesgo tiene mi paciente, si cuento con el personal adecuado y si tengo todo el equipo y material que requiero para la atención de un neonato.
Y no solamente verificar que lo tenga, sino verificar que esté funcionando. Como dice ahí, asesoramiento prenatal, sesión informativa con el personal del equipo. O sea, yo tengo que reunirme con las personas que vamos a atender al neonato. Saber y distribuirnos las funciones de cada uno de nosotros. Y la comprobación del equipo. Una vez que nace el bebé, yo me voy a hacer unas preguntas. Voy a decir, ¿es un recién nacido término? ¿Tiene buen tono? ¿Está llorando? ¿Ok? Y yo voy a decidir, de acuerdo a eso, si es un recién nacido término, si tiene buen tono y está llorando, ¿yo qué decido? Si está bien, ¿qué hago? Atención inmediata al recién nacido. Voy a ponerlo con la madre, le haré de repente lo seco para evitar pérdida de calor, le aspiraré por ahí si requiere y espero que deje de latir el cordón umbilical y posteriormente hago lactancia materna y contactos con la piel. No hago más. Eso es lo que se ve entre el 85 y 90% de los niños. ¿Okay? Lo mismo va a pasar si yo tengo un recién nacido de más de 34 semanas. Ahí hay un pequeño cambio. En la nueva guía nos indican que si el niño tiene más de 34 semanas y está bien, o sea, luce bien, está activo, está llorando, puedo ponerlo también con la madre. Obviamente que si yo noto que tiene dificultad respiratoria no lo voy a hacer, pero si el niño está activo, llorando, buen tono, puedo hacer los mismos pasos que un neonato materno. ¿Okay? Otro cambio que hay acá es lo que me indica, este es un cambio que ha habido el año pasado, que me dice manejo del cordón umbilical. Es decir, me dice manejo del cordón umbilical. Es decir, yo ya, una vez que voy a atender un neonato, me voy preparando a saber o tener una idea de si voy a hacer un corte temprano o voy a esperar si está bien el bebé para cortar adecuadamente o oportunamente el cordón. ¿Okay? Entonces, la gran mayoría esperamos con tranquilidad un minuto. ¿Okay? Un minuto. Ahí también hay un pequeño cambio, porque antes te decía, si era un recién nacido prematuro, le cortes inmediatamente. Ahora te dice que de acuerdo a las condiciones en las que nazca el bebé, podemos esperar tranquilamente los 60 segundos. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué pasa si mi neonato no está llorando, no tiene buen tono? No cortamos inmediatamente el cordón umbilical. ¿Qué dice ahí? Hacemos los pasos iniciales de la reanimación cardiopulmonar neonatal. ¿Y cuáles son esos pasos iniciales de la reanimación cardiopulmonar neonatal? 1. Evitar la pérdida de calor. ¿No es cierto? 2. Antes también posicionar con la carita con ligera extensión. ¿Qué más? Aspirar secreciones solo si es necesario. No se aspira a todos, por si acaso. No es que a todos les voy a meter la perita. No. Solo si es necesario. Y estimular. ¿Ok? Entonces, esos pasos iniciales los hago todavía en el vientre materno sin cortar el cordón umbilical. Porque ¿qué hemos visto hace un momento en las diapositivas? ¿Qué dice? Que el porcentaje de niños que nacen deprimidos, hay un porcentaje de ellos que con estos pasos iniciales reacciona, responde. Entonces hay que darle chance. Démosle chance. De repente el bebé solamente con el secado y ese estímulo que se produce en el secado comienza a llorar. ¿Y por qué le cortaríamos, no? Entonces dice calentar, secar, estimular y abrir la vía aérea y aspirar si es necesario. ¿Ok? Muy bien. Esos son los pasos iniciales. Ahí también podemos evaluar si nuestro bebé cómo está. Si mi bebé está bien, comienza a llorar, tiene buen tono, su frecuencia cardíaca está estable,
Lo voy a pasar también, espero, lo del cordón umbilical y paso a contacto piel a piel y lactancia materna. ¿Okay? Pero acá también se ha producido otro cambio. Dice, ¿podemos ordeñar o no ordeñar al cordón umbilical? A ver, ¿quién habla? ¿Han visto? ¿Quién levanta la mano y dice que se han visto ordeñamiento? La mayoría, ¿no es cierto? Ya, la mayoría. Lo que recomiendan es, si el recién nacido nace por encima de 28 a 34 semanas, no hay evidencia que indique que es una buena acción. ¿Okay? Pero si el neonato tiene menor de 28 semanas, lo que dice es que no se debe ordeñar porque tengo mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Y si tiene más de 34 semanas y nace deprimido, es decir, mi bebé nace deprimido, le hago los primeros pasos y veo que no hay respuesta, antes de hacer el clampaje, o sea, el pinzamiento y el cordón rápido, lo que hago es ordeñar mi cordón umbilical, luego clampo y corto. ¿Okay? Pero eso se hace si es que el neonato nace deprimido. Pero si el neonato nace bien y después de haberlo estimulado, secado y todo lo demás, comienza a llorar, no necesitas tampoco ordeñar, porque ahí vas a esperar tranquilamente tu minuto, o en algunos casos hasta los 3 minutos. ¿Ok? ¿Me entendieron esa parte? Entonces, el ordeñamiento nunca en menores de 28 semanas. Tengo mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Encima de 34 semanas se ordeña si es que no voy a poder hacer un corte oportuno del cordón. O sea, en el caso que tengo que hacer un corte. Muy bien. Entonces, primero, no nos olvidemos. Acá vamos a hacer un paso rapidito y luego vamos a ir enfocándonos en cada uno. Lo primero que hacemos es la anticipación, luego nos preguntamos en qué condiciones nace mi bebé. Si nace bien, paso solamente a lo que es cuidados generales, contacto piel a piel y lactancia materna. Si por alguna motivo las preguntas es no, hago los pasos iniciales de la reanimación cardiopulmonar. Y los pasos iniciales es secar, aspirar, posicionar la cabecita y estimular. No hago más, ¿ok? No hago más. Luego de hacer eso, evalúo a mi bebé. ¿Qué evalúo? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio y en algunos casos el tono. Pero lo mínimo que tengo que evaluar es la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio. ¿Qué pasa si mi bebé en ese momento, ustedes lo secaron, lo estimularon y todo, y tiene una buena frecuencia cardíaca, tiene buen esfuerzo respiratorio? Me voy acá con la mamá. Pero si yo evalúo después de hacer los pasos iniciales, si encuentro que mi bebé no está respirando o está respirando muy suave o boqueando o la frecuencia cardíaca es menor de 100, ¿qué tengo que hacer? Voy a ventilar. Porque hemos dicho que el problema principal en los neonatos es el problema ventilatorio, es nivel pulmonar. Entonces, hasta aquí, ¿me han entendido? Más o menos. ¿Qué pasa si mi bebé no tiene apnea, está respirando, tiene buena frecuencia cardíaca, pero tiene un poco de dificultad respiratoria y cianosis? Lo que dice ahí es que aportó oxígeno. ¿Okay? Muy bien, hasta ahí vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo este flujograma en varias diapositivas. Dice, enfocarse en trabajo en equipo. Enfocarse en trabajo en equipo. Colaboración entre obstetras, pediatras, anestesiólogos, enfermeras. O sea, nosotros cuando nace un niño deprimido no podemos decir, no, esta es función del médico pediatra o del neonatólogo, nadie más se meta. No.
Es un trabajo en equipo, porque si no, pues el bebé va a fallecer. Conocer los factores de riesgo, valorar los datos de bienestar fetal. ¿Cómo qué datos? La frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Durante el trabajo de parto, cuando tiene contracciones, la frecuencia cardíaca baja. ¿Eso qué se llama? LIPS, ¿no? Tiene LIPS. No, ¿sabes qué? Acabo de romperle la bolsa y el líquido amniótico está verde. Es otra forma de ver el bienestar fetal. Establecer el papel de cada persona. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer la reanimación, en ese momento no nos vamos a pelear, no, yo reanimo, yo hago ventilación, tú haces masaje, tú no. Ya sabemos qué función cumple cada uno. Sabemos que en este equipo, la persona que va a hacer ventilación es tal, la persona que hace masaje tal, y la persona que hace el manejo de las drogas y de los tiempos es otra persona. Tenemos que saber eso, porque si no, imagínense que en el momento tratemos de ordenar. Comprobar todo el material antes del parto. Listo. La información previa, factores de riesgo, identifique el líder, delegue tareas, identifique quién documentará los eventos, determine qué suministros y equipos se necesitarán y cuándo pedir ayuda también. También podemos pedir ayuda. Señoritas, están hablando. Gracias. Entonces, dice, evaluación previa y preparación para la reanimación cardiopulmonar neonatal. Identifique factores de riesgo, que ya hemos hablado un poco, ¿no? ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Cómo está el líquido amniótico? Si hay otros factores de riesgo más. ¿Y cuál es nuestro plan del cordón umbilical? El manejo del cordón umbilical, que lo hemos dicho, ¿no? Como dice acá, algunos recién nacidos sin factores de riesgo necesitan reanimación y muchas veces ha pasado, les hemos comentado en muchas clases, neonatos que no tienen factores de riesgo, que aparentemente van a nacer bien, de repente nacen deprimidos. ¿Okay? Entonces tampoco se confíen. Dice, en cada parto debe haber una persona calificada para iniciar la reanimación que se ocupe únicamente de atender al recién nacido. Si hay factores de riesgo, debería haber 2 personas calificadas. ¿Se cumple? Honestamente, no. La cantidad de personas y cualificaciones requeridas dependerá de los factores de riesgo, obviamente. Un equipo calificado con todas las competencias necesarias para la reanimación debe estar identificado y disponible para cada reanimación. Todos los equipos y suministros para la reanimación deben estar disponibles de inmediato y funcionales para cada parto. Lo que nos dice la norma es que en cada parto, si un neonato no tiene factores de riesgo, de todas maneras debe haber una persona que esté calificada en RCP neonatal. Y si este neonato tiene factores de riesgo, como les decía, líquido amniótico verde, de repente es prematuro, de repente el latido cardíaco ha estado fallando, ¿no? Tendría que haber mínimo 2. Dice, ¿por qué es importante prever la posibilidad de que se necesite una reanimación antes de cada parto? Se debe estar preparado para reanimar al recién nacido en cada parto. Debemos desconsiderar que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que el recién nacido necesite apoyo con la transición o reanimación, ¿no? Entonces siempre, ya hemos hablado de tantos factores de riesgo previos al parto, factores de riesgo durante el parto, ¿no? Mientras más factores de riesgo tengamos, obviamente tenemos mayor posibilidad de que este neonato requiera reanimación cardiopulmonar. ¿Qué preguntas me hago? ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Cuántos bebés esperan? ¿Cómo está el líquido? Si hay factores de riesgo. Lo del líquido ya no es importante porque vamos a ver que también ahí hay cambios. Pero sí, bebé, ¿cuántos bebés esperan? Porque no es lo mismo tener un solo bebé que tener 2. Si yo espero 2 bebés, tengo que tener 2 equipos de atención al recién nacido. Los suministros deben de estar disponibles y deben de estar completos y verificados.
Entonces, nosotros contamos con una tablilla donde tenemos que ir verificando, en realidad, ¿no? ¿Qué necesito para calentar? ¿Qué necesito para despejar la vía aérea? Para auscultar, para ventilar, para oxigenar, para intubar y qué medicación requiero en un neonato. Y esto debe estar chequeado. No solo chequeado de su existencia, sino chequeado de que está funcionando. Entonces, todo el equipo y material que necesito para atender a mi neonato debe estar disponible y chequeado. Muchos dirán, pero doctora, ¿para qué tanto? De repente no vamos a usar nada. Sí, de repente no vamos a usar nada. Pero debe estar chequeado por si acaso. Porque en cualquier momento un niño puede deprimirse. ¿Ok? Igual a medicación, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos iniciales? Vamos a ir desglosando. Ya habíamos hablado que nos íbamos a preguntar cómo está nuestro neonato, es a término, si tiene buen tono, si está respirando o llorando. Y dijimos, si en cualquiera de estas tres preguntas es no. No es que una sea no, es cualquiera de estas tres preguntas es no. Paso a lo que es calentar, secar, estimular, abrir la vía aérea y aspirar si es necesario. Esos pasos creo que todas lo saben, ¿no? Todas. Eso se hace en el vientre materno, igual. Y ahí vemos cómo evoluciona nuestro paciente. Si nuestro paciente, al momento de evaluar, vemos, está con apnea, o sea, no está respirando, está jadeando, o está boqueando, es decir, o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, si tu respuesta es no, y tu bebé no tiene cianosis, no tiene dificultad respiratoria, hago permanecer con la madre y la atención de rutina y la evaluación. Pero si tu respuesta es sí, sí está boqueando, sí está jadeando, no está respirando, o la frecuencia cardíaca es menor de 100, paso a lo que es la ventilación a presión positiva y todos los demás pasos que vamos a ver ahora. Como dice acá, no se valora el líquido amniótico, y eso lo habíamos visto también cuando hablamos de atención inmediata al recién nacido, y dijimos que los pasos pueden variar de orden y que una de esa variación era cuando el líquido era meconial, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que en ese caso primero teníamos que aspirar, ¿no? No lo secábamos, lo aspirábamos para evitar que se absorbe el líquido, ¿no? Y posteriormente podíamos ir secando. Muy bien. Entonces, como dice ahí, el recién nacido a término vigoroso, los pasos se realizan en contacto piel a piel con la madre, ¿no? Entonces es mantenerlo con la madre, calentar y mantener la temperatura, colocar la vía aérea en posición, eliminarse las depresiones si fuera necesario, secar y en estimulación constante. Si el recién nacido es no vigoroso, o sea, no está llorando, no tiene buen tono, ¿no? Entonces, en ese caso, hacemos los pasos iniciales, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Ver cómo va respondiendo, ¿ok? Siempre, no se olviden que tienen que tener un poquito de hiperextensión. Eso que me va a permitir a mí que la vía aérea sea más recta, ¿ya? Sea más recta. La posición correcta, la posición de olfateo, no debe estar flexionado. Se puede colocar, como habíamos visto en la práctica, una toallita por debajo de los hombros para mantener esa posición adecuada. Luego de ello, aspiramos si es necesario. Primero, ¿qué era? Boca. Primero es boca, luego nariz. Primero boca, luego nariz. ¿Ok? Nunca directo, nunca, siempre por los costados. Entonces, hay que secar al neonato. Ya habíamos hablado también que si un neonato, ¿cómo se llama? Si el neonato, habíamos hablado en la clase anterior, discúlpenme, cuáles eran los mecanismos de pérdida de calor. Entonces también si el neonato está mojado va a perder mayor cantidad de calor. ¿Okay? Calentar y secar, liberar la vía aérea y la estimulación. ¿Cómo estimulamos? Estimulamos en la espaldita o en la planta de los pies.
No lo levantamos de los piecitos, le damos nalgadas, no lo sacudimos. Eso puede condicionar daño en el bebé. Por ejemplo, si yo agarro y lo comienzo a sacudir, puedo fracturar hígado. Si yo lo levanto así, puedo hacer que la presión a nivel cerebral sea mayor y tenga mayor riesgo de hemorragia intraventricular, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado para eso. ¿Y cómo evalúo la respuesta a los pasos iniciales? Evaluando la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Sobre todo, no tanto la frecuencia respiratoria. Ustedes se han dado cuenta que en neonatología no evaluamos mucho la frecuencia, sino le evaluamos el esfuerzo respiratorio, o sea, el patrón respiratorio que tiene el neonato. ¿Okay? Dice, los pasos iniciales no deben tardar más de 30 segundos. Si el recién nacido no tiene respiraciones espontáneas o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, ¿no? Vamos a dar ventilación a presión positiva. Recuerde que la ventilación de los pulmones es la medida más importante y eficaz de la reanimación cardiopulmonar neonatal. Habíamos hablado también, si nosotros luego de evaluar el bebé está con buena frecuencia, tiene buen esfuerzo respiratorio, pero está cianótico, podemos ayudarnos dándole oxígeno suplementario. Puede ser a través de la cánula, como en este caso, puede ser también con el mismo ampú, ¿no? O con una mascarilla. ¿Ya? Cualquiera de las tres formas es correcto para administrarle oxígeno suplementario. Hay un apartado en la guía de reanimación cardiopulmonar neonatal sobre el líquido amniótico meconial. El líquido amniótico meconial no es indicativo de reanimación por sí solo, por si acaso. Si el niño nace bien, nace llorando, está vivo, lo que nosotros vamos a hacer es los mismos pasos que cualquier otro niño. La única diferencia es que aspiraremos un poquito o limpiaremos la boquita y la nariz para evitar que se absorba el líquido. Pero si el niño nace no vigoroso, es decir, no está llorando, no tiene buen tono, igualito, antes de estimularlo y todo lo demás, lo que vamos a hacer es limpiar y aspirar la vía aérea, ¿no? Las secreciones con una pera. Como dice aquí, no se recomienda la intubación de rutina para función traqueal. Antes era un paso importante, por ejemplo, ¿no? Se intubaba al niño y se aspiraba. Ahora no se recomienda ello, ¿ok? Muy bien. Y ahora vamos a hablar del paso más importante de la reanimación, que es la ventilación. Entonces, nosotros estábamos aquí. Hacíamos estos primeros pasos, de que alentar, secar, estimular y todo lo demás, y luego evaluábamos. Nuestro paciente, para mala suerte, no está respirando, está boqueando, está jadeando, o al momento de hacerle el control de la frecuencia cardíaca, tiene menor de 100. ¿Cuánto tiempo evalúo frecuencia cardíaca? Solo 6 segundos. No voy a evaluar un minuto, imagínense que evalúo un minuto, ¿cuánto tiempo pierdo? Solo evaluamos 6 segundos, y en esos 6 segundos contamos la frecuencia cardíaca y lo multiplicamos por 10 para que sea una frecuencia de un minuto, ¿no? Es decir, si yo tengo una frecuencia cardíaca, por ejemplo, en 6 segundos yo le cuento 12, yo sé que eso va a ser 120. Si yo le cuento 4, sé que eso es 40. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, pero nuestro paciente, para mala suerte, está con apnea, está boqueando, tiene frecuencia cardíaca menor de 100. Entonces voy a dar ventilación a presión positiva y lo que se recomienda es monitorear. Es decir, colocarle por lo menos, lo mínimo que piden es que le coloquemos un saturómetro que me permita evaluar lo que es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y si es posible, podemos colocarle un monitor cardíaco, pero si no, por lo menos un saturómetro. Entonces, ¿cuándo voy a dar ventilación? Cuando mi paciente está en apnea o está con una respiración ineficaz, es decir, boqueando, jadeando, o cuando mi frecuencia cardíaca está menor de 100 latidos por mil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dijimos que era la vía aérea? Tengo que fijarme que mi vía aérea esté libre. Entonces, ¿qué hago? Si tiene secreciones, aspiraré secreciones.
Tengo que posicionar adecuadamente la cabeza con una ligera extensión o con la toallita por debajo de los hombros. Abrir la boca y sellar con la mascarilla. Generar una presión para que insufle los pulmones del recién nacido, que va entre 30 y 40 centímetros de agua. La frecuencia ha cambiado también en esta nueva guía, por si acaso, es de 30 a 60 ventilaciones por minuto, no de 40 a 60, de 30 a 60. ¿Y qué tengo que evaluar? Que hay una buena expansión torácica y que se esculte el pasaje del murmullo en ambos campos pulmón. Entonces tengo que fijarme, estas son mascarillas anatómicas, las que son medias como triangulitos son las mascarillas anatómicas. Y estas son las mascarillas redondas, ¿no? Que son redondas nada más. ¿Qué tengo que ver? El tamaño correcto. El tamaño correcto es aquella mascarilla que me cubra la nariz y la boca de mi neonato. ¿Okay? Esta, por ejemplo, no cubre adecuadamente la boca, es muy pequeña, solo está cubriendo la nariz. O esta le está cubriendo toda la cara. O esta que está en una posición incorrecta. Entonces, ¿por qué es importante el tamaño correcto? Porque esto me va a permitir que haya un buen sellado y que la presión que yo estoy ejerciendo pase a los pulmones adecuadamente. Muy bien. Tenemos diferentes formas de dar ventilación. Una es la bolsa autoinflable, que es la que más conocemos, que es la bolsa, el AMBU, que todos conocen. La bolsa de anestesia, que eso no lo usamos, generalmente ya lo usa anestesiología. Pero no se olviden del AMBU y el tubo en T. Ya casi todos los establecimientos de salud tienen este sistema de tubo en T. Y lo bueno de este sistema es que tú no necesitas hacer nada. Porque ya en este aparatito yo programo la cantidad de FiO2 que le voy a dar, o sea, cuánto oxígeno, cuánto aire, que ya saben que podemos empezar reanimación con aire ambiental. ¿Cuánto es el FiO2 del aire ambiental? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que tiene mi aire? 2%. ¿Cuál es el gas más importante del aire? CO2. El nitrógeno es el gas más importante porque el nitrógeno es el que en realidad ejerce la presión para que nuestros alveolos no se colapsen. ¿Okay? Y el FiO2 del aire ambiental es 0,21, o sea, es el 21% del aire está compuesto por oxígeno, no el 100%. Cuando nosotros queremos dar oxígeno al 100%, tenemos que tener un tanque de oxígeno para aumentar nuestro FiO2, aumentar la cantidad de oxígeno que pudiera tener ese aire. Y eso me da este aparatito, porque en este aparatito yo puedo, obviamente tiene conexión, un tanque de aire y un tanque de oxígeno, y de acuerdo a esto yo voy aumentando mi FiO2. Y esto se conecta a este tubo en T. Y acá yo le pongo la presión y la frecuencia, y entonces esto bota todo. Obviamente tiene que ejercer su presión. Otra cosa importante. Cuando nosotros damos ventilación a presión positiva, también el FiO2, o sea, la cantidad de oxígeno que nosotros le vamos a administrar a nuestro neonato, va a depender de la edad gestacional que tenga el neonato. Si el neonato tiene más ese término, solo podemos empezar la ventilación con aire. ¿Okay? Si el neonato tiene menos de 37, pero más de 34 semanas, recomiendan empezar entre el 21 y el 30% de FiO2. Y si es más pequeño, menos de 34, se recomienda empezar con 30% de FiO2. ¿Okay? Pero si no tienes oxígeno, empieza con aire. No te estreses. ¿Cómo vamos a hacer? Normalmente, cuando lo hacemos con el AMBU, obviamente nosotros tenemos que apretar. ¿Qué hacemos? Ventila, los tres, ventila, los tres, ventila, los tres, ventila, los tres. En el caso del tubo en T, lo que sí nosotros tenemos que hacer es tapar el huequito que está encima para que dé la presión, porque si no, obviamente por ahí se está saliendo todo. Cierro y es como que si fuera ventila. Ventila, 2, 3, ventila, 2,
3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Y es lo que podemos ver acá. Acá aprieta y dice ventila. Y luego cuenta 2, 3. Ventila, 2, 3. Y en el caso del tubito, aprieta, o sea, tapa y dice ventila, suelta, 2, 3. Vuelve a tapar, dice ventila, suelta, 2, 3. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después de 30 segundos de ventilación con mascarilla, volvemos a evaluar a nuestro paciente. Ahí hay un pequeño detalle. Dice, ¿qué pasa si tú estás ventilando a tu paciente y tú notas que no mejora tu paciente? No mejora, pues. Estoy ventilando y no mejora. No veo que esté respondiendo, no veo que aumente la frecuencia cardíaca, no veo que mejore la saturación o la coloración. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es paro y evalúo qué está pasando con mi ventilación. De repente, pues, está fallando algo. Entonces, tengo que tomar medidas preventivas. Eso es más o menos a los 15 segundos. Pero solo voy a parar si veo que no hay respuesta. Pero si yo veo que mi paciente está mejor, no paro. Completo los 30 segundos de ventilación. ¿Ok? Y luego que evalúo otra vez mi frecuencia cardíaca y mi esfuerzo respiratorio. ¿Okay? Entonces dice, si mi frecuencia cardíaca es más de 100 y el paciente está respirando, que es lo que va a pasar miles de veces, que tú estás ventilando y tu paciente ni a los 15 segundos de ventilar comienza y comienza a llorar, entonces dice para e inicia su observación o medidas post-anestésicas, ¿cierto? Pero puede pasar también que nuestro paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor de 100, pero no está respirando. Entonces continúo con ventilación a presión positiva, ¿no? Y obviamente si la ventilación es a largo, porque muchas veces ha pasado que ustedes tienen un bebito en la punta del cerro y su frecuencia cardíaca está bien, pero no tiene buen patrón respiratorio, y ustedes van a tener que transportarlo con ventilación. Y en ese caso, ¿qué te dice? Pone una sonda, porque obviamente parte de ese aire se va a ir al estómago. ¿Y qué pasa si se va al estómago? Se comienza a hinchar por el estómago. Y entonces el diafragma se va a elevar. Y entonces nuestra capacidad pulmonar va a disminuir. ¿No? Entonces tengo que poner una sonda para que elimine el resto de aire y evitar eso justamente. ¿Ya? Entonces continuamos con eso. Dice, pero si no hay respuesta, aseguro y corrijo maniobras de ventilación y considero intubar. En realidad la intubación se puede dar en cualquier momento, porque va a depender también, por ejemplo, de la edad gestacional y si requiere o no uso infantil. Entonces, como dice ahí, la primera evaluación va a ser a los 15 segundos de la ventilación a presión positiva. Si la frecuencia está aumentando, o sea, mi frecuencia cardíaca, continúo, no voy a parar, continúo. O sea, el controlar o evaluar no implica que pare cuando veamos que esto está aumentando. Si no está aumentando y el techo se está moviendo, ¿no? Entonces continúo con ventilación a presión positiva y vuelvo a evaluar en 15 segundos. Pero si yo veo que no está aumentando, encima no veo que el murmullo pase bien, encima no veo que haya movimiento torácico, pues tengo que corregir eso, tengo que corregir. Ahora, dice, la segunda evaluación es a los 30 segundos, o sea, nosotros hemos dicho que la ventilación a presión positiva es por 30 segundos, ¿verdad? Si es que no está yendo bien, a los 15 segundos paro y reviso, pero si no, continúo. Entonces, mi segunda evaluación es terminando los 30 segundos. Si estamos bien, si está más de 100 latidos por minuto, continúo con ventilación a presión positiva. Si mi frecuencia cardíaca está entre 60 y 90, corrijo y continúo con ventilación a presión positiva. Pero, ¿qué pasa si no está por encima de 60? Si no, al contrario, ha bajado, está menos de 60. Corrijo la ventilación, introduzco una vía alterna, porque lo que se recomienda es que cuando hagamos masaje cardíaco el paciente ya esté intubado. ¿Okay? Y empezamos
coordinadamente masaje cardíaco y compresiones al corazón. ¿Pero qué tengo que asegurar o corregir? Pues, de repente, como les decía, la posición de la cabeza no es la correcta. De repente mi mascarilla está rota. De repente tiene muchas secreciones mi bebé, ¿no? O de repente la postura en la que está el niño no es la adecuada. Entonces hay que corregir. Para eso hay nuestro Mr. Sopa. El Mr. Sopa es para que se acuerden. M de máscara, ajústela, dice, vuelva a colocar la máscara o considera el uso de 2 manos para mejorar el sellado. Reubicación de la vía aérea, de repente corrige, como dice acá, coloque la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida. Succión de boca y nariz. Use una pera de goma o un catéter de succión. A o de abra la boca. Abra la boca y levante la mandíbula hacia adelante. Presión, P de presión. Aumenta un poquito la presión. De repente aumentamos la presión y aumentamos hasta 40 centímetros de agua. O use una vía alternativa. Coloque un tubo endotraqueal o una máscara. Entonces el Mr. Sopa son las medidas correctivas para que nosotros podamos, para que sea una adecuada ventilación. Con respecto a la intubación endotraqueal no lo vamos a hablar porque en realidad si nosotros no manejamos bien intubación endotraqueal no se recomienda la intubación, se prefiere que un paciente siga con ventilación a presión positiva. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. El oxígeno sí se puede administrar cuando haya requerimiento de oxígeno y cuando habíamos hablado que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la saturación de oxígeno de nuestro bebé al momento de nacer. ¿Cuánto era la saturación intraútero? ¿Se acuerdan? 60. Habíamos hecho eso acá, en teoría. 60. Nosotros intraútero no tenemos una saturación que pase del 60%. 60. ¿Ok? Entonces, cuando nacemos justo saturando 60%. Y a medida que voy respirando y mi pulmón se encargue de eso, comienza a mejorar mi saturación. Entonces, recién a los 2 minutos tengo entre 60%, a los 3,70, 4,80, 5,85 y a los 10 minutos recién puedo tener una saturación del 90%. Entonces, yo le voy a poner oxígeno a mi bebé, por ejemplo, a ver, tengo un neonato que tiene 3 minutos de vida y está saturando 85%, 3 minutos. ¿Le pondré oxígeno? No. Pero si este neonato a los 3 minutos me está saturando 60, sí le voy a poner, porque está con un valor por debajo de lo que se requiere para la edad, tiempo de vida. ¿Ok? Entonces, en recién nacidos se inicia con aire ambiental, no se olviden de esto. Se debe mezclar aire con oxígeno, nunca se da oxígeno puro porque el oxígeno es dañino. Para el examen van a buscar qué daños produce el oxígeno al 100%. ¿Okay? Muy bien. Y como dice aquí, administrar gradualmente oxígeno guiado de la saturación y de los valores que se esperan por la edad que tenga nuestro neonato. Ya llegamos acá. Hemos asegurado, hemos corregido todo lo que es la ventilación, ¿verdad? Pero nuestra frecuencia cardíaca sigue siendo menor de 60. ¿Qué hago? Masaje, pero coordinado con ventilación a presión positiva. Entonces, mi masaje cardíaco. ¿Cuándo inicio? Cuando mi frecuencia cardíaca es menor de 60, siempre y cuando haya tenido ventilación a presión positiva de 30. O sea, no es que, ay no, pero doctora, nació y el bebé ya, ¿sabe qué? Está como latidos en 20. Empecemos masaje. No. Primero hacemos pasos iniciales, ventilación a presión positiva y luego recién masaje. ¿Okay? Muy bien. Compresiones puede ser usando los 2 pulgares, la técnica de los 2 pulgares,
a la altura, en el tercio inferior del esternón, que es más o menos a la altura de las mamilas. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia? La frecuencia del masaje es 90 compresiones por minuto, pero siempre tiene que ser coordinado con la ventilación a presión positiva. O sea, no es que yo hago masaje y no doy ventilación. ¿Por qué tengo que hacer ventilación? ¿Cuál es el paso más importante de la reanimación? La ventilación. Entonces dice coordinar con compresiones y ventilación. 3 compresiones, 1 ventilación. 3 compresiones, 1 ventilación. ¿Cuándo voy a hacerlo? Si mi frecuencia cardíaca es menor de 60, siempre y cuando haya tenido una buena ventilación. 3 compresiones, 1 ventilación. ¿Cómo hago? ¿Cuándo se suspende? Cuando mi frecuencia cardíaca es mayor de 60. Una vez que mi frecuencia cardíaca ya sea mayor de 60 por minuto, suspendo el masaje cardíaco. En este caso, ya no es ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Va a ser 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Cada 1, 2, 3 es un masaje. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estábamos aquí. Compresiones coordinadas con ventilación a presión positiva. Pero ¿qué pasa si mi frecuencia cardíaca es mayor de 60? Suspendo el masaje y continúo con ventilación a presión positiva. Pero si mi frecuencia cardíaca es menor de 60, ¿qué hago? Uso adrenalina. Ya cuando llegas aquí, donde tu paciente no ha respondido a ventilación a presión positiva, asústame. Porque ese paciente va a requerir lo más probable drogas. Asusta. Entonces ya aquí, si tú ves que tu paciente no está respondiendo a la ventilación a presión positiva, ya tienes que ir avisando a alguien que vaya preparando las drogas. ¿Okay? El medicamento más importante es la adrenalina, ¿no? Como dice aquí, pocas veces es necesario instaurar para administrar una medicación. Una ventilación adecuada es el elemento clave para recuperar una situación de riesgo. Si ustedes no ventilan bien a su paciente, pueden darle masaje, pueden darle drogas y no va a salir. O sea, lo más importante es la ventilación. Importante puede ser, si tú tienes el paciente está intubado, puedo usarlo por tubo endotraqueal, pero habíamos hablado de la canalización de la vena umbilical. Por eso tenemos que dejar un cordón umbilical un poquito largo, por eso se tiene que dejar 2 a 3 centímetros de cordón justamente para poder canalizar por ahí. ¿Ok? Frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de ventilación y compresiones cardíacas. La preparación es 1 en 10.000, la ampolla viene de 1 en 1000, se da 1 mililitro de adrenalina con 9 mililitros de suero fisiológico y se aplica 0,1 a 0,3 mililitros por kilo, ¿ya? Y se puede dar cada 3 a 5 minutos si persiste la frecuencia cardíaca en menos de 60. Entonces, si yo veo que obviamente le pongo adrenalina, tengo que continuar con masaje y con ventilación a presión positiva. Y si mi frecuencia cardíaca a los 3 minutos sigue siendo menor de 60, vuelvo a aplicarle adrenalina. Y si vuelve a ser otra vez menor de 60, le volveré a aplicar adrenalina. ¿Okay? También se puede dar expansores de volumen. El que usamos obviamente es el suero fisiológico o el cloruro de sodio del 9%, ¿no? Cuando sospechamos que hay hipovolemia o no hay buena respuesta a las maniobras de reanimación. Le has dado adrenalina, no hay respuesta. Le damos expansores de volumen. ¿Cuánto? 10 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos y generalmente damos 2 a 3 veces también. ¿Okay? Bicarbonato lo usamos muy poco, ya no se recomienda mucho en RCP, por si acaso. Acá no les voy a dar de esto, vamos a hablarlo acá. ¿Cuándo no reanimar? Es paciente de 23 semanas o menos, o de 400 gramos, en algunos casos dicen hasta de 500 gramos o menos,
no se reanima. O sea, no voy a empezar reanimación en un aborto. ¿Ok? Si ya sé que no tiene cerebro, tiene encefalia, ya sé que tiene una trisomía 13, trisomía 18, es un paciente que ya tiene múltiples malformaciones, tampoco se reanima. ¿Okay? O ya, pues ya lo notas, el bebé nace muerto, tampoco voy a reanimar. ¿Okay? La retirada de la asistencia es similar a no iniciar, ¿no? Y en caso de dudas, inicia. Siempre también lo que recomienda la guía es de que el no reanimar se converse con la familia, sobre todo en niños que están en extremos. Por ejemplo, entre 500 y 600 gramos se conversa con la familia, ¿no? Se dice, mire señor, su bebé tiene más o menos van a ser de este peso, puede nacer deprimido, mire, las consecuencias de que el niño sea tan prematuro van a ser estas acá. ¿Están de acuerdo con reanimar o solamente hacemos medidas de mantenimiento? Hay familias que dicen no, solo medidas de mantenimiento, entonces se respeta. Y hay otras que se dicen no, todo. También respetamos eso. Si no hay signos vitales tras 10 minutos de RCP, se suspende la reanimación. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 y persiste por 10 a 15 minutos, también se puede suspender, ¿no? Entonces, como dice aquí también, se debe contar con la opinión de los padres. Es importante la opinión de los padres. Hay papás que te dicen, no, por favor, continúe. Puedes continuar, pero ya más de 20 minutos, no, se para. ¿Qué cuidados? Después de una reanimación, los niños tienen mayor riesgo de hacer hipotermia, entonces hay que cuidar eso. Porque si hace hipotermia, tiene mayor riesgo de isquemia, o sea, de hipoxia y de isquemia cerebral. ¿Okay? Iniciarle las primeras 6 horas de vida, administrar glucosa. ¿Por qué? Porque también la administración de glucosa evita la hipoglicemia que puede condicionar mayor daño. ¿Okay? Entonces no nos olvidemos, y recuerden el flujograma que les presenté al inicio, es lo más importante. Este flujograma es el que nos va a ir guiando en lo que es atención y reanimación. Tienen que recordar que los pasos iniciales de la reanimación son los mismos pasos que nosotros hemos hecho en la atención inmediata al recién nacido. O sea, no podemos pasarle. No quiere decir, no, como no se deprimido, ya, de una vez hagamos la ventilación de frente, masaje de frente. No. Porque ya hemos visto también en la parte de los datos iniciales, hemos hablado que muchos de los niños, ¿no? Muchos de los niños que reciben ventilación a presión positiva va a responder adecuada, ¿no? Entonces no es necesario que a todos les hagamos presión cardíaca. ¿Sí? Solamente el 1% de los niños requiere ya maniobras de reanimación cardiopulmonar neonatal avanzada. Entonces, como les decía, si ustedes ya notan que un bebé, a pesar de la ventilación a presión positiva, no está respondiendo, han corregido todos los errores que pudiera haber en la ventilación y a pesar de ello no hay respuesta, ya se tienen que ir preparando a que este niño va a requerir un uso de drogas. Entonces ya tienen que tener lista la adrenalina, por favor. ¿Okay? No se olviden también que los neonatos, una vez que hay un paciente se hace reanimación cardiopulmonar neonatal, no va a pasar obviamente con la madre. Si ya yo le estoy dando ventilación a presión positiva, le estoy dando masaje, no pasa con la madre, se tiene que quedar en observación. ¿Okay? Para ver cómo el control de temperatura, para ver el tema de glucosa, para ver el tema de succión. Entonces tiene que quedarse en observación como mínimo 6 horas.